Buenas tardes. Debo empezar mi conferencia dando las gracias a los organizadores de este nuevo encuentro, la Catedral Barroca, dedicado en esta ocasión a la Iglesia, la sociedad y la cultura en el siglo XVII. Gracias por vuestros esfuerzos, más notables si caben, en una coyuntura tan poco favorable como la que vivimos. Pero entrando ya en materia, quiero iniciar mi intervención recordando el título: El erasmismo del siglo XVII, pervivencia de modelos espirituales del siglo XVI. Por tanto, lo que aquí me propongo es algo tan concreto como discernir si realmente puede hablarse de erasmismo en España más allá de la segunda mitad del siglo XVI. La respuesta a esta pregunta no es fácil. Obliga además a replantearse algunos aspectos esenciales del humanismo español y a hacerlo en medio de una ingente y excelente bibliografía que ha dejado la cuestión más o menos cerrada en lo que afecta al siglo XVI, pero abierta a partir del XVII. Centuria ya alejada de la fecha de fallecimiento de Erasmo en Basilea en 1536. Tampoco se olvide que por entonces hacía ya algunas décadas de la inclusión de todas las obras del holandés en el índice romano de libros prohibidos. Esta dificultad es una de las razones de las divergencias llamativas entre investigadores. Así, Pedro Sainz Rodríguez afirmó lo siguiente: el periodo del erasmismo en España se mueve entre dos épocas. En 1516, el cardenal Cisneros invita a Erasmo a venir a España. En 1559, Paulo IV pone todas las obras de Erasmo en el índice romano. Entre estas dos fechas está toda la evolución del erasmismo. A partir de esas fechas, como mucho, existiría un erasmismo soterrado en expresión de Sin Giro Ando. Idéntica es la posición de José Góñiga Zambide, que considera que desde 1530 a 1615 el erasmismo vive una época de declive, persecución y vida subterránea. Según escribe, el último heredero del espíritu erasmiano en la literatura española es Cervantes, a pesar de la profunda diferencia de tono que separa su obra de la de Erasmo. Guillermo Serés, secundando esta opinión, considera que la pervivencia de Erasmo en el siglo XVII tiene que ver sobre todo con cuestiones de estilo y de lengua. Por el contrario, Adolfo Bonilla y San Martín escribió lo siguiente dando al concepto erasmismo un sentido muy laxo. No se extinguió por completo, sin embargo, la semilla del erasmismo, dice, a pesar de los esfuerzos de la Inquisición, porque a él pertenecen en el siglo XVIII don Gregorio Mayán y Ciscar y el deán de Alicante don Manuel Martí, continuando en el XIX con el abate Marchena, el gran humanista Sánchez Barbero, Bartolomé José Gallardo, el marqués de Morante, Raimundo Miguel, Luis de Usoz y Río, Adolfo de Castro, Alfredo Camus y hasta por muchos conceptos con el insigne estilista, gloria de las letras hispánicas, Juan Valera. En realidad, estas dos visiones no son tan antagónicas como pudiera parecer a primera vista. Ambas reflejan una misma cosa. Me refiero a la necesidad de distinguir entre la influencia de Erasmo y la decantación de esa influencia en una suerte de ideología que acabó por permear toda la sociedad española, incluyendo la ortodoxa y contrarreformista, en un momento en el que la heterodoxia estaba sustancialmente embridada y contenida. En este sentido, cabe entender que Góñiga Zambide tenga a Cervantes por un erasmista de la Contrarreforma y que ciña su erasmismo a críticas lógicas en, según sus palabras, un creyente ilustrado que sonríe ante ciertas devociones populares. Ese mismo sería el erasmismo de personajes como San Juan de Ribera, que se vería influido por la espiritualidad erasmiana, entendida, al decir de Miguel Navarro, como consecuencia del hastío provocado por devocionalismos externos y del hambre del alimento puro de las Sagradas Escrituras. A nuestro juicio, como hemos defendido en otras ocasiones, estas reticencias ante el ceremonialismo vacío o este anhelo de las Escrituras no es exclusivo del erasmismo. Muchos de esos postulados estaban presentes en España desde al menos finales del siglo XIV. Eugenio Asensio denominó a estas corrientes autóctonas afines al erasmismo. Lo que Erasmo habría aportado a todas ellas habría sido
cohesión y sistematicidad. Américo Castro describió estas circunstancias con palabras clarividentes. Dijo así: desde luego que ningún movimiento minoritario anterior al erasmismo es comparable a este en volumen de obras escritas. Fue el erasmismo el primer caso de una ideología religiosa expresada en abundante literatura. De ahí la dificultad de hacer revivir en un conjunto organizado la historia espiritual previa al siglo XVI. A juicio de Castro, y sigue diciendo, Erasmo era un ortodoxo que socavaba las bases de la ortodoxia y rellenaba con dialéctica e ironía el hueco de sus orados. Su religión era un psicologismo que a veces bordea la psicosis y que se escurre de las manos como él mismo o los demás cuando él mismo o los demás quieren precisarlo. Lo que Erasmo adora es hablar, tratar de temas cristianos, afanarse en ello con ardor intelectual, pero sin auténtico poder demoledor ni tampoco constructor. En consecuencia, cuando hablamos de erasmismo en el siglo XVII, e incluso en épocas posteriores, nos estamos refiriendo a la estela dejada por Erasmo de Róterdam en forma de ideario, con incidencia en el ámbito de lo espiritual, de lo social, de lo político y desde luego de lo cultural. Muchos de esos ideales, es preciso reiterarlo, no nacen ex nihilo de Erasmo, sino que en mayor o menor medida tenían raíces, como acabo de decir, en corrientes espirituales autóctonas. Erasmo, como también acabo de decir, les dio sistematicidad y con ello dio origen al erasmismo, definible como doctrina en la que se conjugan determinados principios espirituales genuinos y autóctonos con la ordenación, estructuración y perfeccionamiento de los mismos realizados a través de la obra de Erasmo. Lo fundamental de esos postulados está presente en el Enquiridión o Manual del Caballero Cristiano. Aludiré a esta obra en razón de la brevedad requerida por esta grabación. En ella se resumen tanto el pensamiento de Erasmo como los ideales erasmistas, que en el caso de España, como vengo reiterando, son el equivalente al pensamiento de Erasmo tamizado por muchos presupuestos presentes en las corrientes espirituales autóctonas. Pues bien, el punto de partida del pensamiento de Erasmo es el libro de Job, capítulo 7, versículos 1-7. Es decir, el punto de partida del pensamiento de Erasmo es la afirmación de que la vida del hombre en la tierra es toda milicia. Es un combate contra el mal. Erasmo lo expresa de la siguiente manera: mira a tu alrededor y verás que demonios malísimos están al acecho de tu ruina, armados de 1000 engaños y 1000 ardides. Esa lucha exigiría, según Erasmo, un talante de alerta constante y sostenida. Lo expresa claramente de la siguiente manera: y como si esta nuestra vida fuese un banquete griego y no una guerra, en lugar de estar en tiendas y campamentos, nos metemos alegres en la cama. En lugar de duras armas, nos bañamos en rosas y en los encantos voluptuosos de Adonis. En lugar de ejercicios militares, nos abandonamos a la ociosidad y a los vicios. En lugar de armas de guerra, empuñamos la cítara impotente, como si nuestra paz no fuese la más cruel guerra. Porque, en verdad, todo el que firma la paz con los vicios, quebranta la alianza sellada con Dios en el bautismo. Esta lucha, en consecuencia, exige, según lo que acabo de leer, austeridad, contención y virtud. Y el premio que se obtiene de esa lucha es, ni más ni menos, que el cielo. Pero por otro lado, hay que advertir que este combate no es una opción del cristiano, sino una obligación nacida de la conciencia de que todos los cristianos forman parte de un cuerpo del que Cristo es la cabeza. En este sentido, nadie puede ser ajeno al sufrimiento de un semejante. Sería tanto como vivir al margen de uno mismo. Oigamos al respecto a Erasmo. Por otra parte, si tú eres un miembro vivo, ¿cómo es que puedes sufrir cualquier parte de tu cuerpo sin que tú no solo no sientas dolor, sino que ni siquiera te des cuenta de él? El holandés insiste seguidamente en que las dos armas esenciales de esa lucha son la oración y la ciencia. La oración elevaría el espíritu al cielo y la ciencia haría que la mente se centrase en lo saludable. Esta ciencia o sabiduría comenzaría con el socrático conocerse a sí mismo, que permite a cada cristiano llegar a una paz identificada con el propio Cristo.
He aquí las palabras al respecto de Erasmo. Hay un único camino para llegar a ella, a la paz de Cristo. Hacernos a nosotros mismos la guerra para combatir sin cuartel nuestros vicios. Contra estos enemigos, Dios, que es nuestra paz, prosigue diciendo, luchará implacablemente, pues por naturaleza es la virtud misma, padre y autor de todas las virtudes. Pues bien, con estos principios básicos, Erasmo construye su Philosophia Christi, su filosofía de Cristo, cuya primera regla es la fe en Cristo, la segunda, seguir e imitarlo, la tercera y la cuarta, convertirlo en la meta de la vida, la quinta, internarse en una vida espiritual que vaya de lo visible a lo invisible, la sexta, la obligación de seguir la opinión de Cristo y no la de la gente, y la séptima, convertir la vida en un entrenamiento para la virtud. En consecuencia, estos elementos es el entramado básico que integra el ideario erasmista, asumible incluso por la España de la Contrarreforma. Ese sería el erasmismo del siglo XVII, ese sería el erasmismo del Quijote. No en vano, como dijimos antes recordando a Américo Castro, Erasmo es escurridizo cuando hay que precisar su espiritualidad, ya que su pensamiento es acarreo de ideas fácilmente universalizables. Esta es la razón por la que el citado Américo Castro, como anteriormente recordamos, decía que lo que a Erasmo le gustaba era tratar de temas religiosos, afanarse en ello con ardor intelectual, pero sin auténtico poder demoledor ni tampoco constructor. En este contexto emerge el lema socrático ya mencionado, conócete a ti mismo, desde el que se entienden las siguientes palabras de Don Quijote, de Alonso Quijano. Yo sé quién soy, respondió Don Quijote, y sé que puedo ser no sólo los que he dicho, sino todos los 12 pares de Francia y aún todos los 9 de la fama, pues a todas las hazañas que ellos todos juntos y cada uno por sí hicieron, se aventajarán las mías. Sentencias de Don Quijote como esta es lo que ha hecho que numerosos investigadores tengan la obra por erasmista. Habrá que reconocer que este moto es esencial en las obras de Erasmo, pero también que se convirtió en un leitmotiv del humanismo y por ende del erasmismo. En todo caso, cuando se resalte este hecho, se hará para considerar a Cervantes el epígono del erasmismo español. Lo mismo se puede decir cuando se denomina a Cervantes escéptico, también en la misma línea del escepticismo erasmista. Así lo afirmó hace ya más de 100 años Bonilla y San Martín, pero puntualizando que su escepticismo carecía de rasgos intolerantes y absolutos, ya que era, sobre todo, una doctrina de caridad y amor, dice Bonilla. Parece claro, pues, que con este escepticismo nos encontramos ante un rasgo esencial del pensamiento de Erasmo, pero también parece claro que nos encontramos ante una actitud perfectamente asentada en el pensamiento humanístico que se verá completamente asimilada dentro de la mentalidad contrarreformista y barroca. Tiene razón, pues, a nuestro juicio, Mauro Olmeda cuando asevera lo siguiente. El cristianismo de Cervantes, tal como se refleja en el Quijote, se basa más en la conducta que en las aparentes ceremonias. La caridad y el perdón de las injurias mueven su pluma con expresiva elocuencia. Ánimas del purgatorio, oraciones, sermones, reliquias, santos, milagrerías, supersticiones, ceremonias religiosas, conducta antievangélica de frailes, ermitaños y eclesiásticos, todo ello da lugar a zumbas y ataques más o menos penetrantes. En cambio, se ensalza a menudo la heroica sumisión de las pasiones al imperativo cristiano, que en nuestro autor se resuelve en un imperativo moral. Dicho así, el erasmismo se convirtió en una formulación general de la religión que tenía como signos distintivos rasgos que también eran propios de otras corrientes espirituales. Me refiero tanto a la renuencia ante las prácticas de espiritualidad exterior y al anhelo de la palabra de la Escritura. La singularidad de Erasmo es que estos dos postulados sirven de torpedo contra las supersticiones, contra el clero y contra los monjes. Esos dos principios continúan vigentes en el erasmismo, que sin embargo se va alejando, se va despojando poco a poco del punzante sarcasmo de Erasmo. La causticidad del holandés cede paso a la enajenación del erasmismo, y de ahí la figura del loco, convertida en estribillo del humanismo tardío. De ello es testimonio Don Quijote.
Ese loco vive en el mundo rompiendo las convenciones del mundo. Y eso es lo que hace Don Quijote volviendo a las fuentes de la caballería, una antigualla a principios del siglo XVII. Más vale ser loco que cuerdo, escribió Jerónimo de Mondragón en su censura de la locura humana. Ese loco se acaba transformando en el otero desde el que mirar la realidad. Esa locura es una suerte de idealismo ético provocado por la inseguridad de la vida cotidiana y tangible. La ética del loco pone a prueba la seguridad de los cuerdos. La ética del loco, en definitiva, permite volver a colocar el bien común en el centro de la vida social y la auténtica piedad en el centro de la vida espiritual. Los locos, en síntesis, se convierten en espejos para reflejar los falsos silenos, por hablar una vez más con Erasmo, que regirían la vida pública y privada en las sociedades cristianas europeas. En consecuencia, a nuestro juicio, la espiritualidad erasmista, tal y como se transparenta en Don Quijote, una vez que el erasmismo tomó el relevo de Erasmo, es un camino religioso en el que Cristo es el único camino posible hacia la paz perfecta. La otra cara de esa paz cristiana es la caridad cristiana, que en terminología paulina nunca pasaba. Esa paz y esa caridad son los lazos que unen a Erasmo y al erasmismo, y al tiempo son los troqueles de la milicia cristiana y de la caballería cristiana, tal y como queda reflejado en Don Quijote. Es así como Menéndez Pelayo, Américo Castro o Marcel Batallón pudieron vincular el erasmismo con Cervantes. Excelente en este sentido es la obra de Alban Forcione sobre las novelas ejemplares cervantinas. Algunos años antes que Forcione, Antonio Vilanova también había incidido en argumentos semejantes. En concreto, frente a Castro, había considerado que la contrarreforma se nutría del erasmismo, y en este sentido dice que Cervantes habría adaptado el ideario erasmista a la ortodoxia tridentina. Estamos completamente de acuerdo con él, porque como vengo reiterando en esta intervención, la filosofia Christi o filosofía de Cristo era un conjunto de postulados acrisolados en libros de místicos y predicadores de altura moral y espiritual. En Cervantes, la búsqueda de esa verdad cristiana solo será posible desde una conciencia refugiada en la imaginación. Una imaginación que busca las fuentes de la milicia cristiana. Cervantes con ello está mirando a las fuentes del cristianismo no ya para reformar la sociedad, como sucedía en la primera mitad del siglo XVI, sino para reflejar simplemente la verdad estragada. La locura, lo repito, la locura es la única mirada que permitía contemplar la realidad desde la añoranza de las verdades prístinas. Por ello, cuando Don Quijote se ve enjaulado sobre un carro, se siente perdido porque no conoce antecedente alguno de caballero transportado de esa guisa. Entonces exclama lo siguiente: como yo soy nuevo caballero en el mundo, y el primero que ha resucitado el ya olvidado ejercicio de la caballería aventurera, también nuevamente se hayan inventado otros géneros de encantamiento y otros modos de llevar a los encantados. Al oírlo, el cura replica que él va encantado en esta carreta no por sus culpas y pecados, sino por la mala intención de aquellos a quien la virtud enfada y la valentía enoja. La locura es precisamente eso. Es la salida ante una realidad en la que la virtud enfada y en la que la valentía enoja. ¿Es esto espiritualidad erasmista? Podemos volver a preguntárnoslo. ¿Lo es? Podemos responder siempre que por erasmismo se entienda la búsqueda de la virtud y de la valentía que nace de conocerse a sí mismo. Ese erasmismo se había tornado ya, como he dicho, en una espiritualidad en la que la sátira y el sarcasmo había dado lugar a una nítida búsqueda de la piedad interior, inspirada en la recurrencia a las fuentes bíblicas. Así podemos resumir nuestra respuesta a la pregunta que da título a esta conferencia. En ese contexto, el encantamiento es la táctica de la conciencia para sobrevivir. O lo que es lo mismo, cuando la conciencia se construye un habitáculo de agudeza, surge el encantamiento como norte de la clarividencia y como intuición de vida, como intuición vital. El encantamiento permite comprender la realidad y vivirla. Por eso, cuando Cervantes dice en el prólogo del Quijote que el libro es hijo del entendimiento,
está diciendo que en sus páginas de encantamiento se despliega la posibilidad de comprender nítidamente los valores que sostienen la vida. Por eso, siguiendo todos los pasos que debía cumplir un caballero, Don Quijote se lee, según se lee en el segundo capítulo de la primera parte, dice así: no quiso aguardar más tiempo a poner en efecto su pensamiento, apretándole a ello la falta que él pensaba que hacía en el mundo su tardanza. Según eran los agravios que pensaba deshacer, tuertos que enderezar, sin razones que enmendar, y abusos que mejorar, y deudas que satisfacer. Estos agravios, estos tuertos, esas sinrazones, esos abusos y esas deudas reflejaban la quiebra de la sociedad cristiana. Pero, si en el momento más álgido de las reformas surgieron propuestas de reformación o ruptura aquí y acullá, ahora, cuando esas reformas se habían enrocado cada una en su ortodoxia moral y doctrinal, sólo cabía lanzarse a la vida con la falsilla de modelos caducos. Esa era ciertamente una locura, porque sólo un loco podía pretender remediar los males de una sociedad petrificada en el falso sileno, o si se quiere, en los falsos valores y en el cristianismo artificioso y formalista. Esa empresa, en ese ambiente, sólo podía parecer, lo repito, obra de un loco. Esta es la razón por la que Cervantes hace a Don Quijote salir por la puerta falsa del corral, y por la puerta falsa de un corral salió al campo con grandísimo contento y alborozo de ver con cuánta facilidad había dado principio a su deseo. Así muestra el antagonismo total entre la virtud y la valentía del loco y el vicio y la cobardía asentadas en una sociedad falsamente cristiana. Uno de los momentos más claros de esa contraposición paulina entre mundo exterior y mundo interior, convertida en esencial del erasmismo, es cuando Don Quijote dice que había salido por los caminos sin dinero, es decir, sin nada material. Preguntóle el ventero si traía dinero. Respondió Don Quijote que no traía blanca, porque él nunca había leído en las historias de los caballeros andantes que ninguno los hubiese traído. A esto dijo el ventero que se engañaba, que puesto caso que las historias no se escribía, por haberles parecido a los autores de ellas que no era menester escribir una cosa tan clara y tan necesaria de traerse, como eran dineros y camisas limpias. No por eso se había de creer que no las trajeron. Véase la doble perspectiva del mismo hecho. El loco asume la lectura radical de lo escrito en los libros de caballería, que por otra parte coincide con Mateo 19:21. Si quieres ser perfecto, ve y vende todo lo que posees y dalo a los pobres, y tendrás tesoro en el cielo. Luego ven y sígueme. El cuerdo, sin embargo, encuentra el subterfugio que le proporciona la convención literaria. No hace falta describir en un libro lo que es obvio, y por tanto el caballero necesitaba dinero para subsistir en sus campañas. Otro elemento relacionado con ese ideario erasmista es la fe absoluta, que es lo que Don Quijote exigió a los comerciantes que iban a Murcia a mercar sedas. Estos responden a Don Quijote cuando el manchego le exige que confiesen que no había mujer más hermosa que Dulcinea, lo siguiente: señor caballero, nosotros no conocemos quién sea esa buena señora que decís. Mostrádnosla, que si ella fuere de tanta hermosura como significáis, de buena gana y sin apremio alguno, confesaremos la verdad que por parte vuestra nos es pedida. Si os la mostrara, replicó Don Quijote, ¿qué hiciérais vosotros en confesar una verdad tan notoria? La importancia está en que sin verla lo habéis de creer, confesar, afirmar, jurar y defender. Donde no, conmigo sois en batalla, gente descomunal y soberbia. Esta caballería, que trata de imponer la vida interior representada en la indiferencia al dinero y la fe ciega, no deja de ser una suerte de sacerdocio. En realidad, la caballería es mejor que el propio sacerdocio, enlazando de esta manera con otro aspecto esencial del erasmismo, cual es la extensión de la exigencia de perfección a todos los creyentes. Oigamos al respecto a Don Quijote. Quiero decir que los religiosos, con toda paz y sosiego, piden al cielo el bien de la tierra. Pero los soldados y caballeros ponemos en ejecución lo que ellos piden,
defendiéndola con el valor de nuestros brazos y filos de nuestras espadas. No debajo de cubierta, sino al cielo abierto, puestos por blanco de los insufribles rayos del sol en el verano y de los erizados hielos del invierno. Así que somos ministros de Dios en la tierra y brazos por quien se ejecuta en ella su justicia. Y como las cosas de la guerra y las a ellas tocantes y concernientes no se pueden poner en ejecución sino sudando, afanando y trabajando excesivamente, síguese que aquellos que la profesan tienen sin duda mayor trabajo que aquellos que en sosegada paz y reposo están rogando a Dios favorezca a los que poco pueden. No quiero yo decir, ni me pasa por pensamiento, que es tan buen estado el de caballero andante como el de encerrado religioso. Solo quiero inferir por lo que yo padezco, que sin duda es más trabajoso y más aporreado y más hambriento y sediento, miserable, roto y piojoso, porque no hay duda, sino que los caballeros andantes pasados pasaron mucha mala aventura en el discurso de su vida. Otro principio absoluto para Don Quijote es la libertad cristiana y la conciencia. Por eso se indigna cuando contempla la cadena de galeotes sin comprender que se fuerce a las personas contra su conciencia. Preguntó Don Quijote: ¿es posible que el rey haga fuerza a ninguna gente? No digo eso, respondió Sancho, sino que es gente que por sus delitos va condenada a servir al rey en las galeras de por fuerza. Véase de nuevo que el loco observa la realidad desde el principio moral, mientras que el cuerdo lo hace desde las convenciones, incluyendo las impuestas por la ley. Y de ahí que Don Quijote pida que se desate a todos los galeotes diciendo: porque me parece duro caso hacer esclavos a los que Dios y naturaleza hizo libres. Cuanto más, señores guardas, añadió Don Quijote, que estos pobres no han cometido nada contra vosotros. Allá se lo halla cada uno con su pecado. Dios hay en el cielo que no se descuida de castigar al malo, ni premiar al bueno, y no es bien que los hombres honrados sean verdugos de los otros hombres, no yéndoles nada en ello. Pido esto con esta mansedumbre y sosiego, porque tenga, si lo cumplís, algo que agradeceros, y cuando de grados no lo hagáis, por fuerza. La respuesta de Ginés de Pasamonte, uno de los galeotes liberados, es también clara cuando Don Quijote le pide que en pago de su liberación venere a Dulcinea. Su respuesta vuelve a situar claramente las dos esferas en las que se movía la sociedad. Ginés de Pasamonte responde de la siguiente manera: lo que vuestra merced puede hacer, y es justo que haga, es mudar ese servicio y montazgo de la señora Dulcinea del Toboso en alguna cantidad de avemarías y credos, que nosotros diremos por la intención de vuestra merced, y esta es cosa que se podrá cumplir de noche y de día, huyendo y reposando, en paz o en guerra. En consecuencia, frente al principio general de la libertad evangélica, se encuentra la respuesta consolatoria y nada exigente de la religión ritualística convertida en repetición de avemarías o de credos. Esa contraposición se pone de manifiesto en que el liberador acaba apedreado por los liberados, con lo que el precepto evangélico de hacer el bien a los enemigos queda completamente subvertido en hacer el mal a los amigos. Así, poco a poco podríamos ir desgranando rasgos de la espiritualidad erasmista presente en el Quijote. No nos queda tiempo para hacerlo, sin embargo hay uno que antes de terminar no queremos pasar por alto. Me refiero al temor de Sancho a que Don Quijote quisiera hacerse arzobispo, porque, dice Sancho, yo soy inútil para la iglesia, pues estoy casado, y andarme ahora a traer dispensaciones para poder tener renta por la iglesia, teniendo como tengo mujer e hijos, sería nunca acabar. De esta manera se pondría de manifiesto la situación real de la iglesia, cuyos jerarcas asumirían sus responsabilidades como un medio de vida, fuera cual fuera la situación personal. Para cualquier problema habría una solución en forma de dispensa. En ese contexto, y cuando no hay ya esperanzas de reforma, la locura, lo repito, era la única salida. Por eso dije antes que la locura tomó el lugar del sarcasmo cuando la esperanza de reforma se desvaneció ante las ballestas de la ortodoxia. Don Quijote explicitó claramente este pensamiento en diálogo con el barbero y el cura al comenzar la segunda parte de la obra. Yo, señor barbero, dice Don Quijote,
No soy Neptuno, el dios de las aguas, ni procuro que nadie me tenga por discreto no lo siendo. Solo me fatigo por dar a entender al mundo, en el error en que está, en no renovar en sí el felicísimo tiempo donde campeaba la orden de la andante caballería. Pero no es merecedora la depravada edad nuestra de gozar tanto bien como el que gozaron las edades donde los andantes caballeros tomaron a su cargo y echaron sobre sus espaldas la defensa de los reinos, el amparo de las doncellas, el socorro de los huérfanos pupilos, el castigo de los soberbios y el premio de los humildes. Y esa edad pasada era la que se regía precisamente por los auténticos valores cristianos, que son los únicos que ponen un límite a la actuación del caballero, según dice también nítidamente Don Quijote. Nuestras obras no han de salir del límite que nos tiene puesto la religión cristiana que profesamos. Hemos de matar en los gigantes a la soberbia, a la envidia en la generosidad y buen pecho, a la ira en el reposado continente y quietud del ánimo, a la gula y al sueño en el poco comer que comemos y en el mucho velar que velamos, a la lujuria y lascivia en la lealtad que guardamos, a las que hemos hecho señoras de nuestros pensamientos, a la pereza con andar por todas las partes del mundo buscando las ocasiones que nos puedan hacer y hagan sobre cristianos, famosos caballeros. Ves aquí, Sancho, los medios por donde se alcanzan los extremos de alabanzas que consigo trae la buena fama. En consecuencia, quedan dentro de la espiritualidad erasmista la reivindicación del mundo interior, de la fe pura, de la libertad evangélica, de la llamada a la perfección universal de todos los creyentes, de los valores morales cristianos o la ética de la vida regalada del clero y de una iglesia que naufragaba en medio de normas a la carta gracias a las dispensas. A nuestro juicio, más allá de las etiquetas, lo que Erasmo logró fue, por un lado, como dije antes, y estoy resumiendo para terminar, sistematizar la filosofia Christi, dando voz a muchos autores que, independientemente de él, habían llegado a conclusiones semejantes, aunque ciertamente no tan trabadas y parciales. Me refiero, en concreto, a los autores españoles del siglo XV. A partir de ahí, todas aquellas formulaciones espirituales encontrarán un cauce formal en Erasmo, aunque su caudal, lo repito, se alimentaba de fuentes más plurales que la del propio Erasmo. Con el correr del siglo XVI se le dio el nombre de erasmista a la confluencia de todas esas fuentes. Ese es el acervo que se transmitió a los siglos posteriores y que encontramos en Cervantes y en otros muchos autores a partir del siglo XVII. Esta es nuestra respuesta a la pregunta sobre el erasmismo en el siglo XVII. El erasmismo seguía siendo una solución a una situación de postración de la cristiandad, que en lo general no había cambiado. La pertinacia de ese letargo o entumecimiento llevó a algunos al descreimiento y a otros por mirar la realidad desde el otero de la alienación. Este último es el caso de Don Quijote, que retomando los principios de la caballería, acaba por convertirla en una ciencia, según dice él mismo, que encierra en sí todas o las más ciencias del mundo. Lo es por ser la única que buscaba el bien común, pero también por ser la única que se regía por principios claros y la única que convertía la vida del cristiano en una continua milicia contra el mal, como exigía el libro de Job. Era también la única que imponía conocerse a sí mismo y entender que la sociedad en su conjunto respondía a la imagen paulina del cuerpo de Cristo. La cordura del loco será su muerte, porque la vida campestre que parecía que iba a tomar el relevo a la caballeresca en el caso de nuestro héroe, no sirvió más que para constatar, según leemos en la obra, que verdaderamente se muere y verdaderamente está cuerdo Alonso Quijano el Bueno. Estos elementos básicos conforman lo que podemos llamar espiritualidad erasmista en el siglo XVII. No es tanto reiteración de las obras de Erasmo, cuanto traslado de algunas de sus ideas sistematizadas y convertidas ya en la urdimbre de un ideario de esperanza que sólo encontraba expresión en las ilusiones de un loco y en los encantamientos de un enajenado. Muchas gracias.